Bueno, eh, una vez más, bienvenidos a todos en este ciclo de charlas en las que intentamos ofrecer en cada tema las personas que para nosotros son las más autorizadas para abordarlos. Así que esta semana algunos cierren el micrófono o para que no. Bueno, así que en esta ocasión hemos invitado a participar para hablar nada menos que de un tema álgido y actual, que él dio en titular Una justicia cuestionada pone en riesgo a la República, al doctor Félix Lonigro. Seguramente muchos de ustedes lo conocen de alguna aparición televisiva. Félix es abogado constitucionalista, es docente universitario, titular de la Cátedra de Derecho Constitucional en la Universidad de Belgrano, es autor de 6 libros, Manual de Derecho Constitucional de uso corriente para el alumnado. Fue premio honor en el 11º programa de entrenamiento para abogados. Es asesor legislativo, por suerte la Cámara de Diputados lo tiene de asesor en asuntos constitucionales, acompañando a nuestro diputado Pablo Tonelli. Tengo una sana envidia por eso, pero lo tenemos, siempre lo compartimos y siempre hace aportes a todos los temas colectivos. Y yo, Félix, antes de darte la palabra para que empieces a exponer, quiero decir que hay una frase tuya de hace muchos meses, no recuerdo ya cuándo, pero son esas frases que a uno le retumban y que lo hacen pensar, y que hoy la traigo porque es de alguna manera el complemento al tema que venís a exponer, que va a ser un tema que en los próximos meses nos va a tener a todos muy ocupados. Y vos un día dijiste, la justicia no debe ser democratizada, debe ser republicanizada. Y me parece que es un concepto fuerte, desafiante, y que al hueso de la cuestión en este tema. Así que te damos la bienvenida y la verdad que te agradezco, es un honor que te podamos tener en este Zoom hoy para todos. Bueno, muchas gracias, Mónica. Gracias por esta invitación, por esta oportunidad. Uno siempre tiene varias oportunidades o muchas oportunidades para expresarse, a veces en los medios, a veces en el aula. Pero bueno, la tecnología nos permite poder hacerlo ahora y también frente a legisladores que tienen una enorme responsabilidad, porque en definitiva uno no está hablando a alumnos necesariamente, sino a gobernantes. Ustedes son gobernantes, gran parte de los que están aquí. Lo que quiero hacer es una aclaración respecto de una palabra del título, que cuando me pidieron que le ponga un título a la charla dije vamos a ponerle esto, y quería hacer una aclaración. Cuando se dice que la justicia cuestionada pone en riesgo o en peligro a la República, no me estoy refiriendo a la República Argentina con ese nombre, porque ustedes saben, y acá les adelanto un poco, voy a tratar de mechar algunos temas más técnicos del Poder Judicial y otros históricos, para ir un poco alivianando la rigidez del tema. Digo, ustedes saben que la República Argentina tiene ese nombre, pero tiene otros dos también. Y que esto está escrito en la Constitución Nacional desde la reforma de 1860. Nosotros nos llamamos Provincias Unidas del Río de la Plata oficialmente, Confederación Argentina oficialmente, y también República Argentina. Son los nombres que veníamos teniendo desde 1810 a 1820, Provincias Unidas del Río de la Plata, después desde 1820 hasta 1853, se sancionó la Constitución, Confederación Argentina. La misma Constitución Nacional utilizó en su articulado el nombre Confederación, hasta el punto que decía que el Poder Ejecutivo iba a estar desempeñado por un ciudadano con el nombre de presidente de la Confederación Argentina. Después, en la reforma del 60, eso se modificó
pero se estableció como nombre oficial el de la Confederación y el de República. Entonces, cuando yo digo que la justicia cuestionada pone en riesgo a la República, no me refiero pone en riesgo a la Argentina, aunque la ponga en riesgo. Me estoy refiriendo al sistema republicano de gobierno, ¿no? Y ahí parece increíble, y a mí esto me llama la atención. Miren, yo tengo 56 años de edad y llevo 36 años en la docencia. O sea, empecé a los 20. Antes de recibirme de abogado, me recibí a los 23, ya daba clases, no solamente como ayudante en la facultad, sino también en las escuelas medias. Y de inmediato, cuando me recibí, pude empezar también a nivel universitario. O sea que llevo muchos años dando clase. Y hay algo que a mí me sorprende. En alumnos, por ejemplo, de abogacía, ¿qué es la dificultad que tienen para entender lo que es el sistema republicano? Pero no solamente cuando uno se los pregunta antes de comenzar un curso. Cuando después dan un examen y uno pregunta, siguen confundiéndolo. Se confunde con la democracia. Es que, claro, el origen de los términos, tal vez la palabra república tiene un origen, viene del latín, es res pública, cosa pública, y la democracia viene del griego. Al principio los griegos y los romanos con esos términos querían decir lo mismo, la elección popular de autoridades, la soberanía del poder en el pueblo. Pero después la técnica y la teoría constitucional lo fue diferenciando. Hoy en día un sistema democrático y un sistema republicano no tienen las mismas características. Son primas hermanas, son primos hermanos, si se quiere, sin lugar a dudas. Pero un sistema republicano de gobierno no es la elección popular de autoridades. Significa ahora otra cosa. Significa precisamente la independencia del Poder Judicial, la división de órganos de gobierno, ¿no? la división de poderes, tal como lo llamábamos Montesquieu, significa la rendición de cuentas, la renovación periódica de autoridades. Pero la independencia del Poder Judicial es la característica que no es solamente división de poderes, porque puede haber división de poderes y estar flaqueando la independencia del Poder Judicial, y por lo tanto, cuando yo digo que una justicia condicionada pone en peligro a la República, me refiero a la República como sistema político, como sistema de gobierno elegido por la Constitución Nacional, y específicamente a esa característica que es a la independencia del Poder Judicial. Esta dificultad para comprender qué es un sistema republicano, y yo lo advierto, insisto, en la academia, es problemática porque quiere decir entonces que no se internaliza la importancia que tiene el sistema republicano. No se si no se entiende la independencia del Poder Judicial y la necesidad de que se respete la división de poderes, va a ser difícil que la gente pueda evaluar si los gobernantes actúan republicanamente o no. Y si la gente no tiene ese elemento a la hora de decidir quién nos gobierna, si no lo tiene como base de análisis, si lo único que a la gente le va a importar siempre es la parte económica, la seguridad o la inseguridad, el valor del dólar, y no tenemos en cuenta el funcionamiento de las instituciones, que está vinculado con el sistema republicano, y entonces vamos a tener ahí problemas para siempre, como los venimos teniendo desde hace 37 años que recuperamos la democracia, pero no recuperamos la república. Había una película aquí que tenía 2 sagas que se llamaba La República Perdida, y yo creo que en la Argentina lo que cuesta es encontrar que se valore justamente lo que significa vivir en un sistema republicano. Yo digo, ¿qué es lo que trae un sistema republicano en la independencia? ¿Y qué es lo que nos trae valorativamente tener jueces independientes? Seguridad jurídica. ¿Y qué es la seguridad jurídica? Es un estado de situación. La seguridad jurídica es
un estado de situación en el que los habitantes, los ciudadanos, los individuos, tenemos la seguridad de poder gozar de nuestros derechos y eventualmente, si esos derechos o libertades no son vulnerados, tener a alguien a quien recurrir para reparar esa situación. Entonces, la seguridad jurídica que se logra no solamente con reglas claras de juego, con previsibilidad, ¿no? con la irretroactividad de las leyes, también se logra con independencia del Poder Judicial, porque lo que nos pasa cuando no tenemos seguridad jurídica es que nadie quiere ni vivir ni invertir en la Argentina. Lo primero que pasa es que me voy, como hablábamos recién antes de empezar esto, o capital va a venir a ayudarnos a desarrollarnos. Si yo voy por la calle y voy en el auto y de pronto me meto en alguna zona medio rara, que no la noto muy segura y demás, si veo a un patrullero, me paro atrás, agarro el GPS para ver cómo salgo de ahí. Y me paro atrás del patrullero porque ahí voy a lograr tener tranquilidad, tener seguridad. La seguridad de que por lo menos al lado del patrullero no me van a venir a robar. Bueno, esa misma seguridad es la que uno tiene cuando goza de un poder judicial de jueces que son, que no son temerosos del poder político de turno. Uno, lo primero que se pregunta es cómo se logra esto. Bueno, primero, creo que no, ahora un poco nos vamos a tener que meter en esta reforma judicial, pero no para analizarla técnicamente. Pero uno lo primero que se va a preguntar es si con la reforma judicial que se nos ha propuesto vamos a lograr forjar un poder judicial independiente. Lo primero que hay que preguntarse es eso, es que eso es lo que uno intenta que esté en la cabeza y en la agenda de los habitantes. Pensar siempre si las reformas propenden a una mejora en la independencia del Poder Judicial. Y en la celeridad, por supuesto, también, ¿no? Bueno, acá es donde uno empieza a preguntarse si más que leyes se necesitan... yo voy a ver si prendo la luz, porque me parece que me estoy como oscureciendo, ¿no? Ahí Estás bien todavía, pero pronto vamos a tener que todos ahí hacer lo estamos un mismo. poco mejor, sí, porque se está viniendo la noche. A Gastón ya ni se lo ve. Sí, algunos están más oscuros, veo. Lo que decía entonces es, ¿no será en todo caso que la mejor reforma que podemos lograr para mejorar la justicia no pasa tanto por la sanción de leyes, sino por una actitud de los gobernantes y de los propios jueces? Por ejemplo, si uno advirtiera que los gobernantes no presionan, que no hay operadores políticos, en el Poder Judicial, si uno advirtiera que hay un respeto por los pronunciamientos de los jueces y los políticos no opinan sobre lo que los jueces deciden. Cuando me refiero a los políticos y sobre todo hablo del presidente, ¿no? Porque opinar sobre un fallo es libertad de expresión, pero cuando lo hace el presidente, y es complicado, porque el Poder Judicial se puede ver de alguna manera limitado, presionado. Yo soy de los que cree que tiene que haber una desconexión total entre el Poder Judicial y el Poder Político. Siempre me acuerdo de Carmen Argibay. Ustedes la deben recordar, la jueza de la Corte que falleció hace 4 o 5 años. Un honor fue. Una gran jueza, puesta allí en el tribunal por Néstor Kirchner, y ella una vez dijo, miren, yo, la verdad, con orientación ideológica de izquierda, si se quiere, y una vez, hay dos cosas que me llamaron la atención de ella. La primera, cuando se pronunció
en contra de la facultad de la Cámara de Diputados en su momento de rechazar los diplomas de Bussi y de Patti, cuando la Corte declaró que ese accionar de la Cámara de Diputados había sido inconstitucional, y ella dijo, sí, bueno, yo la verdad que con ninguno de los dos quisiera compartir ni un minuto, dice, pero esto es el derecho. Y después además en otra oportunidad dijo, nosotros los jueces, y sobre todo los de la Corte, tenemos que ser un poco desagradecidos con el presidente y desagradecidos con los legisladores, en este caso con el Senado, que nos brinda el acuerdo. Porque nos designan, nos eligen, nos brindan ese acuerdo, nosotros les damos la mano, les agradecemos mucho, y le tenemos que decir, pero no lo voy a volver a ver, porque tengo inamovilidad y porque no tengo por qué volver a hablar con ustedes. Y la verdad es que es tremendo, pero es un juez que piensa de esa manera, es una garantía. Después no importa los fallos que dicte, digamos, importa, pero quiero decir, no es tan relevante, porque uno sabe de la honestidad intelectual de un juez que va a pronunciarse sin miedos, sin temores, o por lo menos rechazando las presiones del poder político. Los jueces tienen mucho que ver en esto. El que presiona desde el poder político es responsable de que no haya independencia en el poder judicial. Pero el que se deja presionar también. Porque los jueces en ese sentido tienen que tener la valentía y no volar de acuerdo a los vendavales políticos que van pasando cada 4 años. Acá la justicia nos debe mucho de valentía todavía. Nosotros advertimos claramente que la justicia, sobre todo los jueces federales, están viendo ahí un poco, ponen el freno, las causas, de acuerdo a cómo sean las cosas, cómo vengan los vientos políticos. Y yo lamentablemente creo que en eso hay una corresponsabilidad, del que presiona y del que tiene miedo. ¿Por qué tener miedo si los jueces son inamovibles? Si duran en su cargo mientras dure su buena conducta. ¿Cuál es el temor? Y acá me meto entonces en otra cuestión que tiene que ver con el origen de nuestra inseguridad jurídica y de nuestro defecto en el sistema republicano. Y yo me hago cargo de lo que digo y por ahí algunos me dicen es muy fuerte. Pero yo voy a decir algo. Desde la reforma de 1994, que yo sinceramente critico y soy muy crítico de ella en muchas cosas, casi yo diría en el 80% de su contenido, con todo el respeto que tuve y tengo por este enorme hombre de la democracia que fue Raúl Ricardo Alfonsín, que fue el protagonista de esa reforma. Pero esto que estoy diciendo ahora lo he dicho en una charla al lado de Eduardo Menem, que defiende mucho esa reforma, y de algunos colegas que están muy de acuerdo con ella. Pero yo creo que el epicentro de la inseguridad jurídica en la Argentina, además de venir del Poder Ejecutivo, de los poderes ejecutivos de turno, llega también desde la Constitución Nacional. Porque miren, hay 3 cosas que son gravísimas y que llegan desde la Constitución del 94, gravísimas para el sistema republicano. Yo no me voy a detener en todas, que está relacionada con el poder. Pero pero por ejemplo, los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa. O sea, esa facultad que la Corte Suprema de Justicia, que la Constitución Nacional le asigna a los presidentes de ejercer facultades del Congreso, o bien porque el Congreso se lo permite y previamente a través de la delegación legislativa, que entre nosotros se conoce más como superpoderes. No tenemos más que ver las emergencias, las 10 emergencias declaradas en diciembre en favor del Poder Ejecutivo que constituyen delegación legislativa.
y si no, el ejercicio de facultades legislativas por parte del presidente sin que el Congreso se lo delegue previamente a través de decretos de necesidad y urgencia. O sea, los decretos delegados y los decretos de necesidad y urgencia. Lo increíble, acá estoy con muchos legisladores en la audiencia, es que la misma Constitución Nacional que blanquea esta situación y que le permite a los presidentes hacer eso, le dice al Congreso, que es el órgano afectado, porque es al que se le quitan potestades, le dice, ustedes regulen el trámite de su propia intervención en la aprobación de esos decretos. Y el Congreso, en lugar de decir, no, yo voy a regularlo, voy a ser celoso de mis potestades, no, la ley 26.122, ustedes la conocen, es una ley que le facilita mucho al presidente de la Nación. Entonces parece que el Congreso cede también, se saca de encima, ¿no? La facultad reglamentaria ya la teníamos en la Constitución, pero eso ya era una suerte de delegación legislativa. Si encima le agregamos la delegación, el artículo 76. Pero no me voy a detener en esto, porque este no es el objetivo. Sigo con otras cosas, y ahora sí voy directo al Poder Judicial, donde está, digo, el epicentro de la inseguridad jurídica de la Constitución, el Consejo de la Magistratura. Siempre se dijo que la designación de los jueces por parte del presidente de la Nación, con el acuerdo del Senado, como era hasta el año 94 para todos los jueces, la Corte y los inferiores, era meter política o una injerencia grande del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial a través de la designación de los jueces. Yo digo que en un sistema republicano, en donde está internalizado el modo de gobernar republicano, no hay problema que a los jueces los elija el presidente, porque los elige el presidente, pero después tienen que tener el acuerdo del Senado, 2/3 para los jueces de la Corte, quórum normal de aprobación en el Senado para los jueces inferiores, los jueces con inamovilidad. No es problema. Si el Poder Ejecutivo no presiona, y si el poder político tiene una vocación republicana de gobernar, ¿acaso Bartolomé Mitre no le ofreció a la Corte Suprema de Justicia la presidencia a Valentín Alsina, que era un opositor encarnizado en su momento? ¿Acaso Alfonsín no le ofreció a Luder formar parte de la Corte? Entonces, cuando el presidente y el Poder Ejecutivo tienen una vocación de gobierno republicana, y los jueces, a su vez, tienen el criterio de Carmen Argibay, por ejemplo, de ese sentido de independencia, no tiene que haber ningún problema en que a los jueces los pueda elegir el presidente con el acuerdo del Senado. Sin embargo, metimos al Consejo de la Magistratura en la Constitución. Y uno dice, ¿y qué problema hay? A ver, no sería un problema si no fuera porque, primero, tiene enorme cantidad de potestades. No solamente es un órgano que selecciona jueces, ustedes lo saben, es un órgano que también administra los recursos del Poder Judicial, que ejerce facultades disciplinarias sobre los jueces inferiores, que inicia el procedimiento de remoción de los jueces inferiores, que dicta el reglamento de justicia. Y todavía doy una vuelta de tuerca. Alguno me dirá, ¿y cuál es el problema? Que ese Consejo de la Magistratura tenga todas estas potestades. Y el problema está dentro del Poder Judicial. ¿Y cuál es el problema que está dentro del Poder Judicial? Que está integrado por la corporación política también. O sea, no solamente hay jueces, abogados y representantes del ámbito académico y científico, sino que además hay representantes de los órganos a los que se elige por el voto, es decir, el Poder Ejecutivo y el Congreso de la Nación. Y es el Congreso el que decide qué cantidad de cada una de esas corporaciones lo integran, aunque tenga que haber un equilibrio, pero sin embargo tenemos hoy un Consejo con 13 miembros, de los cuales 3 senadores, 3 diputados y un representante del Ejecutivo ya tienen mayoría la corporación política. Entonces yo lo que siempre digo es, se ha metido la política en el Poder Judicial institucionalmente y constitucionalmente a través del Consejo de la Magistratura. El objetivo de ese consejo fue seleccionar jueces, pero finalmente se terminaron embalando los constituyentes y le dieron muchísimas potestades. Y eso hace que el Consejo de la Magistratura hoy hasta tenga las potestades, o por lo menos la tuvo hasta la última ley del 2018,
de designar jueces subrogantes, que muchas veces son subrogantes casi de por vida. Y después el tema de la edad de los jueces. Es común interpretar que los jueces ahora, desde el año 94 a los 75 años, se tienen que jubilar. Bueno, no es cierto. Los jueces no se tienen que jubilar a los 75 años. Pueden llegar a los 75 y pretender seguir. Lo único que para eso necesitan, para poder continuar por 5 años, necesitan la nueva designación del presidente y un nuevo acuerdo del Senado. Y acá yo me pregunto algo. Un juez federal, un juez en lo criminal y correccional federal, que son los jueces que tocan temas más sensibles para los funcionarios del poder político, o un juez de la Corte, porque para ellos también vale lo de los 75 años, que está llegando a los 73, 72, anda por ahí, y que tiene una causa en sus manos que resolver, y que el resultado puede llegar a molestarle al poder político de turno. Por ahí él quiere seguir en su cargo. Ya está condicionado, porque ya sabe que cualquier fallo que moleste al presidente de turno, y por ahí una de esas es el mismo que a los 75 le va a tener que dar la renovación, ya se sabe, ya está condicionado. Y ese condicionamiento es el que no tiene que haber. Ustedes se imaginan que Fay, por ejemplo, jamás hubiera sido en la Corte si hubiera dependido de la designación de Cristina Fernández. Todo lo contrario, sabemos que Cristina Fernández le quiso poner una patología mental, o sea, hasta le quería hacer un análisis neurológico para ver si estaba en condiciones. O sea, evidentemente, un juez que tiene más de 70 y que pretende seguir a los 75 empieza a condicionar sus sentencias justamente si pueden molestar al poder político. Bueno, todo esto ha sido obra de la Constitución Nacional en 1994. Por eso creo que la misma Constitución ha puesto en riesgo el sistema republicano. Pero si a eso le agregamos un estilo de gobierno poco respetuoso del sistema republicano, peor todavía. Los populismos los populismos consideran que todo tiene que pasar por el tamiz de la democracia, inclusive el Poder Judicial. Recién Mónica me recordaba alguna frase que yo creo que ha sido algún título de alguna nota que publiqué en algún medio. El Poder Judicial no tiene que ser democratizado, tiene que ser republicanizado, porque democratizarlo significa poner a los jueces en estado de campaña, en estado de promesas. No, los jueces tienen que seguir siendo como están elegidos por las autoridades, no por la gente, y la democratización de la justicia fue declarada inconstitucional en su momento. Lo que pretendía era que el Consejo de la Magistratura estuviera integrado por inclusive jueces y abogados también elegidos por el pueblo. Las democracias se autoabastecen con elegir a los funcionarios políticos, y el Poder Judicial está para otra cosa, precisamente muchas veces para frenar los excesos del poder político cuando se violenta y se vulneran las libertades y los derechos individuales. Si nosotros ahí tenemos funcionarios que están en campaña y que deben favores, jueces que hicieron campaña y que están ahí por algún favor en particular, no, ahí estamos otra vez condicionando la independencia del Poder Judicial. Ahora, por ejemplo, nos vienen con una reforma judicial de la que en realidad que conocemos poco y nada. En un momento pero tan oportuno como es una pandemia. O sea, nos vienen a proponer una reforma judicial en un momento en el que la gente tiene miedo por el coronavirus, miedo por la inseguridad, miedo por la situación económica, y le venimos a la gente que hay que unificar el fuero penal y económico con el fuero criminal y correccional, y el fuero civil y comercial federal con el contencioso administrativo. ¿Qué le importa eso a la gente hoy en día? Ya no le importa en momentos normales. ¿Qué le va a importar ahora? Pero nos traen esta reforma
Y la verdad es que no se sabe más cómo sigue, porque a mí me llama poderosamente la atención que un tema tan sensible como este, que tiene que ver con el funcionamiento de uno de los principales órganos del gobierno, los tres son importantes, pero el Poder Judicial tiene una alta sensibilidad por ser el protector de nuestros derechos y libertades. A mí me llama la atención que no tenga la menor idea de lo que quiere hacer con la reforma. Miran, ¿cómo que no? Si esta fue una reforma esta fue una propuesta de campaña, esto lo dijo el presidente cuando hizo la apertura de las sesiones ordinarias. Bueno, si fuera tan así, no tiene por qué contratar o formar una comisión de asesores, expertos, para que le digan, a ver, oriente, porque ¿qué quiere decir esa reunión de esa comisión de colegas? Miren, en realidad necesito que me cuenten un poco a ver qué les parece, hacia dónde podemos ir con el tema de la reforma. O sea, está pidiendo asesoramiento para que lo orienten en una reforma cuando ya el presidente, cuando es candidato, tiene que pensar qué es lo que le va a proponer a la ciudadanía. O sea, nos están planteando una reforma judicial y están esperando que un grupo de expertos los asesore para ver hacia dónde vamos, si a juicio por jurados o si nos quedamos sin juicio por jurados, si vamos a un consejo de la magistratura con esta composición o con otra, si el Ministerio Público va a tener esta conformación o diferente, si la Corte va a tener más o menos miembros. Pero todo esto, ¿cómo? ¿Puede ser un presidente elegido presidente? ¿Puede ser alguien elegido presidente de la Nación y no tener la menor idea, si es que pretende hacer una reforma, de qué tipo de reforma quiere? Es como contratar a un profesor de tenis cuando estoy jugando en el medio del partido. Bueno, esto ya me parece poco serio, menos serio todavía que se proponga en este momento, y sobre todo cuando el Congreso está sesionando en forma virtual. Yo no sé, ustedes, los legisladores, o muchos de ustedes son legisladores, ¿qué piensan? Pero yo creo que no es lo mismo. Así como no es lo mismo dar una clase de esta manera, como estoy yo hablando ahora, que darla en forma presencial. Yo lo que creo es que si lo que realmente se quiere es mejorar la justicia, lo que hay que hacer es cambiar una actitud y es generar una forma de gobierno republicana. Porque nada de lo que se plantea ahora a la gente le importa mucho, y menos en estas circunstancias. Eh, yo, por ejemplo, voy a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ustedes saben que ahora se habla de ampliar la cantidad de miembros de la Corte. Hay algo que a mí me llama poderosamente la atención. Cuando Néstor Kirchner, en el año 2006, propuso la ley en su momento fue la ley 26.183, propuso la ley de reducción de la cantidad de miembros de la Corte de 9, como había en la época de Menem, a 5, en ese momento había 7 miembros en el máximo tribunal, porque en ese proceso de que renuncias y de depuración, de renuncias y de designaciones de los nuevos jueces de la Corte, bueno, en ese momento habían quedado 7. Y lo que la ley 183 había establecido es que cuando se produjeran 2 nuevas vacantes, esas 2 vacantes iban a quedar sin cubrir hasta que se llegue al número de 5. Con lo cual, ni siquiera 7 miembros consideró el gobierno de Néstor Kirchner que la Corte tenía que tener. Bueno, ahora inclusive, perdón, hay algo más. En el año 2015, 2013, cuando Cristina Fernández propuso la creación de las cámaras de casación en casi todos los fueros de la justicia federal, en el fuero civil y comercial, en el contencioso administrativo, en la seguridad social, en esa misma ley, que creo que es la ley 26.583 o una cosa así, se confirmó que la Corte Suprema de Justicia de la Nación iba a tener 5 miembros y que seguiría teniendo 5 miembros. Quiere decir que, ¿qué pasó en 7 años? O sea, en 7 años lo que ocurrió fue que de pronto es necesario aumentar la cantidad de miembros de la Corte. Y yo les digo la verdad, de todos los principios de reforma que se nos están proponiendo, creo que por ahí pasa la ventaja que podría obtener la vicepresidenta y otros funcionarios procesados
cuando las causas eventualmente lleguen al máximo tribunal. Si no nos entiende por qué de pronto ahora es necesario que la Corte tenga 9, 10, 11 miembros. En 1853, cuando se sancionó la Constitución, el texto establecía que la Corte iba a tener 9 miembros. Ese fue el texto de 1853. Bueno, el mismo presidente Urquiza, que asumió en función de ese texto constitucional, ya designó a los, o por lo menos propuso a los 9 primeros integrantes de la Corte. Lo que pasa es que no la pudo constituir, porque bueno, ya todos sabemos lo que pasó históricamente. Buenos Aires no había participado de la Constitución, Urquiza tuvo que instalar su gobierno en Paraná, no era fácil que los designados por Urquiza quisieran viajar allí. Bueno, finalmente Urquiza gobernó sin corte. Después se produjo el Pacto de San José de Flores, la incorporación de Buenos Aires. Buenos Aires pidió revisar la Constitución, la revisó, propuso reformas. En ese interín terminó don Urquiza, asumió Derqui la presidencia. Derqui gobernó 1 año y pico, y todavía mientras estaba gestando esa reforma, hasta que la reforma se puso en marcha, Derqui ya había renunciado también. Con lo cual, uno de los puntos de la reforma de 1860 fue decir, no, que no sea la Constitución la que defina la cantidad de miembros de la Corte, que eso lo haga, en realidad que eso no dijo que lo haga alguien, que no estableció que lo hiciera ni el Congreso, decidió que no fuera la Constitución. Bueno, cuando llega Mitre como presidente, al día siguiente de asumir la presidencia Mitre, se sancionó la primera ley, la ley 27, que estableció 5 miembros para la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ese número de 5 integrantes estuvo más de 100 años. Inclusive, cuando se sancionó ese mega decreto ley del 1285 del año 58, se confirmó que la Corte seguiría teniendo 5 integrantes. Bueno, esto fue hasta 1960. Con la presidencia de Frondizi se elevó la cantidad de miembros de jueces de la Corte a 7. Eso duró hasta el 66, y desde el 66 hasta el 90 volvieron a ser 5. Ya sabemos lo que pasó cuando vino Menem. Una nueva ley dispuso la elevación a 9 miembros, la mayoría automática. El temor de que pase lo mismo ahora, la idea de generar una corte más amplia para poder poner jueces que después puedan devolver algunos favores. Yo acá hago un paréntesis. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Carlos Aní, cuando era secretario legal y técnico de la presidencia de Cristina Fernández, yo no me acuerdo cuál era el fallo que se había dictado, no sé si fue el de la reforma judicial que había salido para atrás, que Carlos Zanini tuvo un acto de un inconsciente tremendo cuando dijo: no los elegimos para esto. No los elegimos para esto. A los jueces, ¿para qué se los elige? Para que administren justicia de la mejor manera, pero no para esto, para algo. Bueno, ahí está el temor. La Corte volvió a tener 9 miembros, después cuando llegó Néstor Kirchner bajó la cantidad de miembros a 5, lo confirmó el Congreso en la época de Cristina Fernández, y de pronto ahora otra vez la necesidad de que sean 9. ¿Para qué será? ¿Para dividirlo en salas? ¿Para que la Corte tenga otro tipo de funcionamiento? Puede ser. Pero en todo caso habría que preguntarle a los jueces de la Corte qué opinan sobre esto. Habría que preguntarle a los jueces de la Corte cuáles son sus necesidades. ¿Necesitan más gente? O sea, ¿creen que con más miembros se puede mejorar la agilidad? Pero eso me parece que, insisto, es un tema para consultarle a los mismos integrantes. No sé si dividir, algunos colegas míos dicen que dividir la Corte en salas podría ser inconstitucional. Yo no estoy de acuerdo.
La Constitución Nacional establece la existencia de una Corte Suprema de Justicia, pero después el funcionamiento de la Corte no está previsto en la Constitución Nacional. Yo soy de los que cree que podría dividirse en salas eventualmente. Chile tiene una Corte Suprema de 20 y pico de miembros, Colombia también, Perú, creo que en Brasil son 15, en Estados Unidos son 11. Uno dice, bueno, podríamos tener nosotros en Uruguay son 5, pero bueno, por la cantidad de habitantes podríamos tener una corte más amplia. No pasa por la cantidad de habitantes. La corte no es un tribunal ordinario al que llegan todas las causas, llegan algunas. Es la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación la que le abre sus puertas a llegadas de causas de hecho de hecho y prueba, cuando no debería ser, cuando hay gravedad institucional, por ejemplo, cuando hay arbitrariedad, y después se la saca de encima con el right of certiorari, ¿no? Cuando invocan el 280 y dicen no hay caso federal. Pero no es el número de miembros de la Corte, a mi juicio, lo que hace que la Corte pueda funcionar mejor o peor. Y por último, me parece más interesante pasar por ahí al intercambio con ustedes. Un tema interesante es el tema del presidente de la Corte. Ustedes saben que prácticamente la Constitución no habla del presidente de la Corte. Lo menciona, dice que tiene que haber, o sea, se refiere al presidente de la Corte cuando, por ejemplo, en el juicio político la Cámara de Diputados acusa al presidente de la Nación y el Senado, que es el que tiene que juzgar, en ese caso no tiene que estar presidido por el vicepresidente, obviamente. Tiene que estar presidido, dice la Constitución, por el presidente de la Corte. O sea que hace mención al presidente de la Corte. Lo que no dice es quién lo elige. Y ahí, en 1863, en enero de 1863, cuando aparecieron los primeros 5 jueces de la Corte, que fueron Francisco Delgado fue el presidente, pero miren, esa primera Corte fue la fundacional. Mitre le había ofrecido a Valentín Alsina ser presidente de la Corte, y Valentín Alsina, con honestidad intelectual, dijo no se sentía con Mitre como para aceptar ese cargo. Dijo no lo acepto. Entonces en su lugar entró José Benjamín Gorostiaga, nada menos que el principal redactor de la Constitución Nacional. Pero el presidente de la Corte fue Francisco de las Carreras. Después estaba Francisco Delgado, José Barros Paz, María del Carril y José Benjamín Gorostiaga. El presidente de la Corte lo eligió el propio Bartolomé Mitre. Y así siguió siendo. El presidente elegía al presidente de la Nación, elegía al presidente de la Corte. En 1930 cambió esto, cuando llegó el golpe de Estado y José Félix Uriburu, que había muerto allí Antonio Bermejo, uno de los grandes presidentes de la Corte que estuvo después de José Benjamín Gorostiaga, asumió la presidencia de la Corte un poco más tarde, fue 20 años integrantes de la Corte, 10 años presidente de la misma, y después la segunda etapa fue la de Antonio Bermejo. Bueno, se murió Bermejo, llegó el golpe de Estado en 1930, y claro, Uriburu necesitaba de alguna manera que la Corte le avalara ese disparate de la doctrina de facto, que le avalara el golpe militar, que fue lo que generó la doctrina de facto. Pero entonces un poco a cambio le dijo, bueno, pero elijan ustedes al propio presidente. Y allí fue elegido José Figueroa Alcorta. Y Figueroa Alcorta, les voy a dar un dato histórico. José Figueroa Alcorta fue el único funcionario argentino que encabezó los 3 poderes del Estado. Porque, a ver si ustedes recuerdan, primero fue vicepresidente de la Nación de Manuel Quintana, y como tal presidió el Senado. Después, cuando Manuel Quintana se murió, al año y medio de asumir, tuvo que quedar él se hizo cargo, mejor dicho, asumió la presidencia por los 4 años y medio que le quedaban. Ahí fue titular del Poder Ejecutivo. Y después fue titular de la Corte Suprema de Justicia cuando se lo designó en 1930, aunque después, 2 años después, se murió.
En 1930 cambió digamos, la práctica y la Corte empezó a ser quien designara a su propio presidente. Y esto fue avalado después por el decreto 1285 del año 58, pero las últimas dos leyes, la última ley que tenemos en ese sentido no dice nada al respecto. De manera tal que, como dato histórico, como dato anecdótico, al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación lo ha elegido siempre el presidente de la Nación hasta 1930 y ahora lo elige el propio tribunal. Pero yo les digo algo. ¿Cuánta gente conoce al presidente de la Corte? ¿Cuánta gente es capaz de decir algunos nombres de los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Yo les puedo asegurar, dando clases en la Facultad de Derecho desde hace muchos años, los alumnos no tienen la menor idea, y hoy, por ejemplo, no la tienen, de quién pueden ser Carlos Rosenkrantz, por ejemplo. Y esto nos habla del desinterés de la gente por el Poder Judicial en general y por la Corte Suprema en particular. Algunos hechos puntuales, que no pagan el impuesto a las ganancias, cosas que la gente tiene razón en esto, que son dependientes, que son presionables, son todas cosas que ponen al Poder Judicial muy abajo en el ranking de consideración popular. Y en esto los docentes y los profesores hacemos fuerza para que esto se conozcan, para que no sea tan así, pero la verdad es que a veces entre el poder político que presiona y los jueces que se dejan presionar, es difícil sacarlos de ahí abajo en la consideración popular. Así que, bueno, nada, simplemente todo esto es un poco para hacer honor al título que le quise poner a esta charla, pero hay que internalizarlo. Cuando el Poder Judicial se condiciona, lo que se pone en riesgo no es solo el Poder Judicial, es todo el sistema republicano. Así que bueno, les agradezco. Remate perfecto. Un remate perfecto. Bueno, hay preguntas. Ahí hay preguntas y seguramente va a haber más. Yo tendría varias, pero voy a seguir esta línea de no preguntar yo. Sí, hay muchas preguntas y bueno, como no lo dijimos antes, como somos tantos, somos 105 personas ahora, por eso pedimos, muchos ya lo hicieron, que vuelquen las preguntas en el chat, así las leemos y podemos hacer un poco más ordenado todo. La primera pregunta es de Fabiana. Pregunta que, siendo el Poder Judicial un órgano de gobierno, ¿es posible su independencia política? ¿Debe medir las consecuencias políticas de sus decisiones? Dentro del Poder Judicial, el órgano más político, si se quiere, es la Corte Suprema de Justicia, porque es la que mantiene el nexo protocolar con el Poder Ejecutivo. Yo creo que los jueces de la Corte son los que más se fijan, porque los fallos de la Corte son definitivos en este sentido, son los que dejan firme una resolución judicial. Y a veces hasta inclusive hay una oficina de evaluación económica o crediticia económica de los fallos que sanciona la Corte Suprema. ¿Qué puede generar públicas un fallo en el que, por ejemplo, se declare la inconstitucionalidad del impuesto a las ganancias? Porque todo el mundo sabe que el impuesto a las ganancias es inconstitucional por una sencilla razón: es un impuesto directo y lo está creando en forma excepcional el gobierno de la nación, que si bien tiene esa potestad, pero es por tiempo determinado. En Argentina ya ese tiempo determinado se ha superado ampliamente, se va renovando, se renueva, ya la condición del tiempo determinado ha quedado atrás. ¿Qué pasaría si la Corte declarara la inconstitucionalidad de impuestos a las ganancias? ¿Cuál es el agujero en las arcas fiscales? Y yo creo que ahí hay un poco, después discutiremos si está bien o está mal, pero me parece que ahí hay un poco de connotación política en el resultado de los fallos judiciales. No debiera ser, y en todo caso sí lo es, que sea solo en ese tema. Lo que no puede ocurrir, lo que no debiera ocurrir, es que los jueces
dicten fallos políticos por el temor que les puede producir la persecución, por ejemplo, en el Consejo de la Magistratura. Esto sería más grave. Bien, la siguiente pregunta es de Alejandro. Dice que las unidades de investigación, militares, policiales e incluso fiscales dependen de los ministros de Defensa, Interior, secretarios de Seguridad, gobernadores y la Secretaría de Investigación, teniendo en cuenta que los gobernantes, se cortó, confunden su gestión con el Estado mismo. ¿Esto no condiciona la independencia de la justicia también? ¿Podría darse un modo de independencia o autonomía institucional a estos departamentos? Sí. Perdón, ¿cómo? Sí, podría darse un modo de independencia o autonomía institucional a estos departamentos. Yo creo que todo lo que tienda a evitar presiones y a profundizar la independencia judicial debe hacerse y por lo menos debe plantearse. A lo mejor son estas cosas las que es necesario resolver para que el Poder Judicial sea más independiente. Y sin lugar a dudas que sí, podría ser una buena medida que estas unidades estén que no estén en la órbita del Poder Ejecutivo, desde ya. Muchos ciudadanos, aún con abogados, dice Liliana, venimos padeciendo la injusticia porque no es independiente. Entonces, ¿cómo lograr esa situación si no ocurre por vía política? Todo lo que pasa, toda la suerte que tenemos los gobernados, un poco es consecuencia de lo que nosotros hacemos cuando nos corresponde reasumir el poder cada 2 años cuando tenemos que votar. Si en la agenda de la gente, si en la cabeza de la gente estuviera la evaluación acerca del comportamiento republicano de los gobernantes, es seguro que los gobernantes actuarían de otra manera. Pero a la gente eso no le interesa, no le importa. Y entonces, nosotros, en la medida que a la hora de evaluar a quienes votamos y no nos importan ese tipo de propuestas, vamos a seguir indefensos, porque los jueces van a seguir dictando sentencias, a veces presionados, y por lo tanto los únicos perjudicados somos todos. Yo insisto, esto es una cuestión de educación cívica. Es una cuestión de cultura cívica que se enseña desde las bases. Y no veo que en los programas de las escuelas medias el Poder Judicial esté ahí, que esté muy visible, porque ni los mismos profesores de las escuelas medias entienden bien cómo funciona el Poder Judicial. Entonces le escapan a ese tema. Es como cuando los abogados constitucionalistas en el programa de la materia tenemos que dar la actividad económica del Estado. Nos hace como, nos molesta, todo lo que es económico nos molesta. Hablar de la tributación fiscal, hablar del presupuesto, y entonces algunos directamente, y no tenemos tiempo, lo dejamos de lado. En las escuelas medias es donde hay que empezar a forjar, meterle a los alumnos en la cabeza la importancia que tiene un Poder Judicial independiente. Ahí hay que empezar para que después, cuando puedan empezar a votar, que es muy rápido, porque a los 16 años ya están votando, cuando se pueda empezar a votar, tengan muy en cuenta aquellos gobernantes que no han tenido conductas republicanas. Mientras eso no pase, vamos a seguir votando a gobernantes que no tienen esa conducta y vamos a seguir todos en la misma línea. Bien, Armando pregunta si usted cree que la sanción de una mega ley o una seguidilla de leyes para adecuar, reformar, cambiar o suplantar la fisonomía del Poder Judicial debe ser discutida en sesiones virtuales. Y anexo una pregunta de Leonor que va por el mismo lado, que es ¿qué posibilidad tenemos de poner freno a la reforma hoy con este desgobierno? Las sesiones virtuales del Congreso son excepcionales y
me imagino que van a durar lo que dure la pandemia y nadie puede entusiasmarse con esto, todo después tendrá que volver a la normalidad. Pero fueron creadas fueron pergeniadas estas reuniones virtuales para abordar temas vinculados con la pandemia. Seguramente no me dejarán mentir los legisladores que están aquí. Se han metido y se han colado otras cosas y yo creo que no es lo ideal, como lo dije al principio, que esta cuestión tan sensible como la reforma del Poder Judicial sea tratada de este modo. Habría que esperar que vuelva a la presencialidad. ¿Y cómo se puede frenar una reforma judicial? En realidad, para frenarla hay que esperar saber cuál va a ser la reforma. Para eso está la justicia. Y la justicia no está funcionando. Entonces, no hay mejor estado para los gobernantes que tener una justicia que está frenada, porque se sabe perfectamente que las violaciones y las vulneraciones a la Constitución y a los derechos y a las libertades no van a tener ningún freno. El único modo es una acción judicial. Pero por eso también hay que esperar a ver cuál es la reforma que se nos quiere plantear. No sé si ahora es conveniente, perdón, no sé si ahora es conveniente plantear por ejemplo, una acción de amparo para frenar lo que podría ser esta sanción de la ley de unificación de fuero penal económico, criminal y correccional, civil y comercial federal y contencioso administrativo, porque el juez va a decir que seguramente eso es una cuestión, en primer lugar, podría llegar a decir que es una cuestión abstracta, o una cuestión política no judiciable, y en segundo lugar, diga, bueno, pero todavía el daño no está generado. Entonces, no veo otra cosa que esperar que eventualmente se sancione la ley. Mientras tanto, ustedes vieron, se están pronunciando todos los jueces, los tribunales, las cámaras en contra de esta unificación, porque probablemente al cambiar de fuero a algunos jueces se esté alterando la garantía del juez natural, que está contemplada en el artículo 18 de la Constitución, y eso es claramente inconstitucional. Pero todavía no sabemos qué va a pasar con la ley. Bien, Guillermo pregunta si no se lo puede acusar penalmente al gobierno por sus intenciones de querer manejar al Poder Judicial. Por intenciones no se puede denunciar penalmente a nadie. Pero además yo acá voy a hacer una aclaración. ¿Está la posibilidad de que el presidente de la Nación presente proyectos de ley en el Congreso? Sí. El presidente de la Nación puede presentar proyectos de ley en el Congreso. ¿Sobre cualquier tema? Sí, sobre cualquier tema. Inclusive puede presentar un proyecto de ley sobre reforma judicial, ampliación de miembros de la Corte, Consejo de la Magistratura, todo lo que estamos hablando. Es una potestad del presidente. ¿Es potestad del presidente decidir acerca de esas reformas que propone? No. Eso es una decisión del Congreso de la Nación. Es el Congreso el que tiene que decidir si la Corte va a tener 7, 5, 10, 20 del Congreso, decidir si los fueros se unifican o no. Es decisión del Congreso designar jueces, o mejor dicho, brindarle el acuerdo a los jueces. Designa con el acuerdo del Senado. Pero la reforma judicial es potestad del Congreso de la Nación. Y el presidente tiene la potestad de presentar proyectos de ley. Lo que sería grave sería que el presidente intente modificar al Poder Judicial a través de decretos de necesidad y urgencia. Esto sería grave. Yo acá abro un paréntesis y lo dejo picando en los sillones y en los escritorios, en los lugares donde ustedes están sentados en este momento. El presidente
podría meterle la mano en el bolsillo al Congreso y dictar un decreto de necesidad y de urgencia haciendo alguna de estas reformas que tiene pensado hacer? Uno dice, y no, a ver, no ¿por qué? Porque la Constitución Nacional le permite al presidente ejercer potestades del Congreso, salvo en 4 casos. Temas penales, impositivos, del régimen electoral y de los partidos políticos. No dice que en temas judiciales no. Yo no quiero despertar a nadie, pero... Por favor, yo te voy a pedir, Félix, con el cariño que te tengo, que no des ideas y que a los diputados que estamos acá no nos alteres más de lo que estamos. No, pero yo a lo que voy esto es tremendo porque es la misma Constitución Nacional. Esto es lo que alguna vez hay que modificar. Igualmente, el Congreso después un decreto de necesidad de urgencia lo tendría que aprobar. Pero con una Cámara sola basta. Porque el mismo Congreso lo decidió así, a través de la Ley 26.122. Y yo les digo a los diputados, lo que hay que hacer ya mismo es presentar un proyecto de ley modificando. Creo que ahora hay uno que por lo menos he visto un proyecto por ahí con la idea de que en realidad sea necesario que las 2 cámaras puedan aprobar un decreto de necesidad de urgencia para que pueda seguir vigente. Porque si no, hoy en día lo que está pasando, y desde hace muchos años, es que al presidente le cuesta menos ejercer potestades del Congreso que al Congreso mismo. Porque el presidente, con dictar un decreto de necesidad de urgencia que le firmen todos los ministros, a lo que obviamente dependen de los ministros, y que una de las 2 cámaras se los avale, es suficiente. Bueno, esto quiere decir que el presidente con el aval de una sola cámara puede ejercer funciones del Congreso, y el Congreso necesita las 2, de la voluntad de las 2. Entonces, perdón, ahí Mariana bien acota, y es cierto que es un proyecto de la coalición cívica de Lilita, eso que estás proponiendo, que por supuesto, como no conviene, ni siquiera se trata. Claro, ahí está. Pero entonces, ¿qué? A ver, siempre lo criticamos. Siempre cuando un gobierno hace uso de ese instrumento lo criticamos. Pero después cuando se llega a ser gobierno, ¿qué hacemos para cambiarlo? Esto es como el impuesto al débito y crédito bancario, todos lo critican, nadie lo saca. Entonces, que viene desde la época de Cavallo. Bueno, por eso me da la sensación de que muchas veces hay que trabajar no solamente en las necesidades políticas coyunturales, sino también hay que trabajar en la mejora institucional. Y una mejora institucional, ya que no lo podemos sacar de la Constitución, porque parece que hay que reformarlo, una mejora institucional sería ponerle freno a esa voracidad de los presidentes de los decretos de necesidad de urgencia, pero para eso tiene que actuar. Volviendo a lo que me preguntaban antes, ¿el presidente puede presentar proyectos de ley? Sí. ¿El Congreso es el que tiene que tomar las decisiones acerca de la reforma judicial? Sí. Bueno, esto es lo que está pasando. No veo que una acción penal contra el presidente porque intenta beneficiarse, bueno, me parece que no prosperaría, ¿no? Pedro, ¿quieres saber cuál sería la mejor forma de elegir los jueces a tu criterio? Yo creo que 2 alternativas. O volver al sistema anterior en donde los jueces los elegía el presidente con acuerdo del Senado, y yo sé lo que alguno me va a decir, pero eso era también política. Lo elegía el presidente que era político con el acuerdo del Senado que era político. Ahora por lo menos el Consejo de la Magistratura está integrado por abogados y... Bueno, yo repito lo que dije. El sistema judicial que funciona seriamente, no hay ningún problema que el presidente elija a los jueces, porque después los jueces tienen la posibilidad de independizarse y de ser independientes ad eternum mientras no incurran en delitos. Si no, la otra alternativa es reformar, pero para eso también hay que reformar la Constitución, modificar el Consejo de la Magistratura y establecer que solo estén integrados por abogados y por jueces.
y que alguno me ha dicho muchas veces cuando yo propuse esto que soy corporativo. Yo lo que digo, y sí, sí, porque yo por ejemplo quiero que el director de un sanatorio de la FIP sea un contador. ¿Qué quieren que les diga? Me da la sensación que para estas cosas tiene que haber especialistas. Entonces, pero para eso hay que modificar la Constitución, porque es la Constitución la que establece que tiene que haber legisladores, representantes del Poder Ejecutivo y demás. Yo volvería al régimen de la elección presidencial con el acuerdo del Senado, o bien modificando la composición del Consejo de la Magistratura, o bien dejando, tercera opción, dejando el Consejo de la Magistratura como está, únicamente, y sacándole reduciendo la cantidad de potestades que tiene, o sea, sacándole un poco de poder. Pero si yo tuviera que elegir, vuelvo al sistema anterior. Bien, Fabricio pregunta si usted cree que fue un error de la Corte aceptar que se haya puesto los 75 años como límite de los jueces, teniendo en cuenta el artículo 110 de la Constitución, que habla de que los jueces conservarán su empleo mientras dure el cargo y se apoya en el principio republicano de la inamovilidad de los jueces, porque de alguna manera podría llegar a condicionar mucho a muchos este límite y no sé si no choca con el espíritu de ese artículo, dice Fabricio. No tengo dudas que conviven en este momento el artículo 110 y el artículo 99, inciso cuarto, son dos cosas incompatibles. O sea, o duran mientras dure su buena conducta, o a los 75 años, más allá de su conducta, tienen condicionada su continuidad. Que la Corte lo haya aceptado, en realidad la Corte no podía hacer nada frente a una reforma de un constituyente. O sea, la Corte no tiene potestades para declarar la inconstitucionalidad de una reforma. Lo que sí se hizo fue declarar la nulidad de esa cláusula a instancias de una acción judicial que inició FAIT. Ustedes se deben acordar, en el año 99 FAIT cumplía 75 años, y entonces él inició una acción judicial, pero ¿con qué argumento? Que la ley que había declarado la necesidad de reforma en el año 94, que era la ley 24.309, no contemplaba entre los artículos que tenían que ser reformados, o entre los temas que tenían que ser reformados, no contemplaba que se modificara la duración de los jueces en el cargo. Entonces, esto llegó a la Corte, él obviamente se excusó, y la Corte declaró que era nula esa cláusula, no inconstitucional, nula, por primera vez en la historia se declaró la nulidad de una disposición constitucional, porque hubo un exceso, modificaron algo que la ley declarativa de necesidad de reforma no había previsto. Bueno, ese fallo, que no tenía en realidad, fue una declaración de nulidad, con lo cual se convirtió en letra muerta, eso de los 75 años, recuperó otra vez vigencia el caso Schifrin en el año 2017, y en el año 2017 otra corte le volvió a dar la cláusula, y entonces hoy está otra vez vigente el tema de los 75 años de edad, y otra vez esa cosa rara de que conviven en la Constitución inamovilidad con una que la relativiza. Pero son esas incongruencias de la Convención Constituyente del 94. Mariano pregunta un poco de lo que ya se venía hablando, si es que no debería intervenir el Consejo de la Magistratura ante el vergonzoso comportamiento de algunos jueces. Es más de lo que ya se vino hablando. Bueno, que el Consejo de la Magistratura en realidad tiene la facultad de iniciar el proceso de remoción de los jueces y las facultades disciplinarias sobre los jueces inferiores, no sobre la Corte. La verdad es que en esto, en el Consejo de la Magistratura, campean las tendencias políticas. Cuando es un juez amigo del poder, no, frena todos los embates, amigos al revés. Esta lógica política hace que no sea el Consejo de la Magistratura objetivo a la hora de evaluar el mal desempeño o el desempeño de los jueces, porque hay componentes políticos, y entonces
No importa si se desempeñó bien o mal, importa si es de este lado o si está de aquel lado. Pero el Consejo de Magistratura tiene la potestad de iniciar facultades disciplinarias. El problema es que hay política en el Consejo. Mariano Calvo pregunta qué opinión tiene acerca de la inamovilidad de los jueces en general, y cuenta que él, por ejemplo, es de Salta y es la única provincia que por mandato constitucional establece un plazo de duración de 6 años en el cargo para los jueces de corte. ¿Esto, según su opinión, contribuiría a la independencia judicial o sería necesario que sean vitalicios como en el resto de las provincias? Eh, a ver, que sean vitalicios para mí la inamovilidad es una excelente garantía de imparcialidad. Pero en la teoría, porque en la práctica vemos que no ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque a pesar de la imparcialidad, los jueces tienen miedo por ser acusados o de mal desempeño, de comisión de delitos, etcétera, etcétera. La duración en el cargo podría ser, a mi juicio, admisible, una duración limitada, en tanto y en cuanto no tengan la posibilidad de ser reelectos. Porque si tienen la posibilidad de ser reelectos ya, y esa reelección depende de alguna instancia política, ya lo estamos condicionando en todos los fallos que existe en los 3, 4 años anteriores, o durante toda su gestión, porque sabe que a los 6 años va a necesitar el favor político de la redesignación. Entonces, si van a durar un tiempo determinado, está bien, pero es ese tiempo y se tiene que ir y no pueden seguir. Si no, de lo contrario, es preferible que sean inamovibles. Mabel pregunta si crees que desde las políticas educativas está planteado para que no se profundice en la formación cívica. Si está planteado a propósito, a veces me parece que sí. Porque todos ustedes deben recordar el peso que tenía para nosotros matemática en el secundario, geografía, historia, física, y después estaban las materias que eran medio que se tomaban para la chacota, ¿no? Música, dibujo, manualidades, y ahí estaba hasta el punto que los gobiernos nunca supieron bien qué contenido darle a esa materia, ni siquiera el nombre que ponerle, y ni siquiera qué profesor daría la materia. Hoy educación cívica la dan profesores de historia, profesores de geografía, cualquiera da la materia. Y entonces me da la sensación de que no hay mucho interés en que esa sea una materia importante. Yo me pregunto por qué en el secundario no hay una materia que se llame Estudio de la Constitución Nacional, por ejemplo. Y bueno, pero mientras eso no ocurra, uno tiende a pensar que las autoridades no explican, no quieren divulgar cuáles son sus límites, porque no hay nada mejor que poder actuar sin que los demás que me tienen que evaluar conozcan mis propias limitaciones. A esta altura del partido, después de haber sido profesor en la escuela media durante varios años también, tengo la percepción de que casi te hecho adrede. Y si no, en el último de los casos, hay un profundo desinterés porque esta materia se estudie mejor, lo cual también es grave. Voy a hacer un paréntesis, no se hace, pero todos los funcionarios públicos, incluyendo los diputados, debemos sujetarnos a un curso para estudiar la ley Micaela. Sin desmedro de la importancia de la ley Micaela, no entiendo por qué no nos hacen hacer un curso de Derecho Constitucional. Y entonces cambiaría mucho el modo de legislar y lo que se vota. Pero sigamos. Qué emoción, Mónica, escuchar eso. Lo voy a plantear, me comprometo a plantearlo. Pero no hay que perder de vista que cuando el presidente de la Nación presta juramento, en el artículo 93 de la Constitución, jura observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Con lo cual, si yo voy a jurar, observar y hacer observar, lo mínimo que se presume es que la conozco, o que se la conoce.
Y como la Constitución Nacional por esencia es límite al ejercicio del poder, los que están limitados justamente son los que más tienen que conocer esos límites. En el caso del Poder Ejecutivo, a diferencia del Congreso, es mucho más visible, digamos, esa necesidad de poner límite porque es uno solo. En un órgano tan colegiado como es el Congreso, los límites a veces lo pone la diversidad política. Pero es una excelente idea, Mónica, buenísima. Bueno, listo. Compromiso tomado. ¿Cómo no? Seguimos con las preguntas entonces. Carlos pregunta, ¿hasta dónde el confinamiento, las sanciones y penas por la pandemia son constitucionales? ¿Puedo gozar de la libertad de elegir qué hacer y cómo manejarme durante una emergencia sanitaria? El otro día, en una entrevista que me hicieron en un canal de televisión, de los de televisión abierta, mientras yo hablaba así como por Skype o por Zoom, lamentablemente yo cuando hablo tengo que mirar abajo para mirar la camarita para que ustedes crean que yo los estoy mirando a ustedes. Y no los puedo mirar a ustedes porque si los miro a ustedes, ustedes me ven mirando para arriba a mí. Pero entonces yo en esa entrevista no miraba bien a los que me entrevistaban, pero en un momento vi que en el graph habían puesto abogado a favor de las reuniones sociales en cuarentena. Y eso es un disparate, porque una cosa es estar en contra de que las autoridades se metan en el living de mi casa con un decreto de necesidad de urgencia diciéndome lo que puedo hacer o no dentro de mi propia casa, como fue el decreto 641. Eso es una arbitraria violación al derecho a la intimidad, a la privacidad y a la inviolabilidad del domicilio. Y otra cosa es que yo esté en favor de las reuniones sociales, pero en todo caso queda a criterio mío y como una cuestión de responsabilidad individual que los gobernantes deben promover, hacer o no esa reunión. No digo que esté a favor de esas reuniones, lo que sí creo es que eso fue una arbitrariedad. Y respecto de los demás derechos y libertades, ustedes saben que ustedes saben que la Constitución nos brinda derechos, pero nos brinda derechos, pero no nos dice que son absolutos. Nos dice que se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan. Por lo tanto, la misma Constitución admite que esos derechos puedan ser restringidos. Pero a la hora de restringir los derechos, nos dice que para que esas restricciones sean válidas, tienen que estar sujetas a dos principios, el de legalidad y el de razonabilidad. O sea, las restricciones a las libertades solo pueden ser hechas por ley, eso, y segundo, la ley de Congreso que restringe nuestras libertades las puede limitar, reducir a un espacio menor, pero no violar. Nosotros acá en la pandemia lo que hemos visto es que todos nuestros derechos y libertades muchos derechos y libertades han sido vulnerados, el primero y principal el de transitar libremente, en muchos casos el derecho de trabajar, pero de movida vimos que el principio de legalidad flaqueaba, decreto de necesidad de urgencia, y eso no cambió nunca. Al principio pudimos mirar para otro lado, los constitucionalistas, yo mismo llegué a justificar que al principio se hiciera por decreto de necesidad de urgencia, el Congreso no estaba funcionando, la pandemia no espera, el virus avanzaba, bueno, digamos, alguna vez le diré a mis alumnos que en alguna oportunidad justifiqué una restricción de un derecho por DNU. ¿Había razonabilidad en aquel momento, el 20 de marzo? Y bueno, parecía que sí, la pandemia sugería la existencia de una responsabilidad. Ahora, a medida que fueron pasando los días, meses, ¿no? Con restricciones, en fase 1, ¿no? Por lo menos en donde está la mayor cantidad de la gente, llega un momento en el que el principio de legalidad no desapareció y el Congreso está funcionando. Entonces eso ya empieza a convertirse en una arbitrariedad. Y el principio de razonabilidad ya se va perdiendo porque no se puede tener eternamente a la gente encerrada ni privada de sus libertades. No parece razonable. Creo que no lo es. Por más que la pandemia esté en su peor momento. Porque las libertades y los derechos pueden ser restringidos razonablemente. Y no sé, ¿dónde está la razonabilidad en tener hace 5 meses a la gente privada de sus derechos y sus libertades? Más allá de que uno sabe que
en una suerte de quimera, pero ¿por qué? Porque la gente no soporta, ¿no? Ya es algo que es una caldera a presión, y entonces la misma gente está haciendo volar por el aire esas restricciones. Pero sin lugar a dudas que ha habido afectaciones constitucionales en las restricciones de nuestros derechos, al principio más justificadas, pero hoy en día ya creo, por lo menos desde mi punto de vista, que no lo están. Bueno, con esa respuesta de paso contestó la pregunta de la diputada Alicia Terada, que era qué opinaba sobre el decreto de necesidad de urgencia 641. Bueno, yo acoto, Félix, lo debes saber, que bueno, los diputados de la coalición cívica todos hemos iniciado una acción penal al presidente por abuso justamente por eso. Sí, es que lo que pasa es que efectivamente cuando se incurre en este tipo de arbitrariedades, uno se pregunta hasta qué punto el presidente no está ejerciendo su poder abusivamente. A lo mejor me va a decir, bueno, pero en la pandemia cambia todos los parámetros para mirar estas cosas. Bueno, todos los países del mundo han tenido parámetros diferentes. Ningún país del mundo tuvo la cuarentena en la extensión de la nuestra, y resulta que finalmente estamos llegando más o menos a números parecidos a los de muchos países a los que en su momento criticamos, ¿no? Por ejemplo, Suecia. Entonces creo que acá ha habido un mal uso de los tiempos. Está bien, es cierto, visto con el diario del lunes es más fácil decirlo, y probablemente a esta altura del partido yo creo que hay un enamoramiento de la cuarentena, aunque ellos digan que no, y eso, bueno, hace que sea posible que se incurra en abuso de autoridad. Está bien. Bueno. Siguiente pregunta es de Andrés y pregunta si crees que la batalla por más república está también en el Consejo de la Magistratura y en el jury de enjuiciamiento. La batalla por más república, o sea, por lograr que haya... O sea, a ver, no entendí la pregunta. Si desde el Consejo se está dando esa batalla o si el problema está en esos órganos. Según la pregunta, bueno, se interpretaría eso. Seguimos con otra pregunta y que aclare. Sí, sí. A ver, acá hay muchas felicitaciones. Bueno, vamos a leerle también eso para relajar un poquito y para empezar a pensar en despedirlo, porque si no es abusivo lo nuestro. No, yo no tengo problema. Bueno. Un abrazo grande y excelencia al doctor Lonigro y mis respetos a la doctora Frade. Muchísimas gracias por haberme dejado participar. Muchas gracias, Sergio, gracias, muy amable. Buenas tardes. Martín pregunta, si existe la necesidad de una reforma constitucional, que bueno, fue más o menos, creo que ya lo dejó planteado. Hay muchas preguntas que se fueron respondiendo a medida que se fueron hablando. Paula pregunta si no le parece que los partidos políticos están obsoletos en la metodología para atraer jóvenes. ¿No le parece contradictorio que un legislador quiera legislar y necesita que lo manden a hacer un curso de constitucional? Esto último es una información, digamos. Sí, un poco de pregunta y un poco de opinión. Yo creo que, a ver, el conocimiento de la Constitución, más allá que la idea de Mónica es buena, pero tiene que llegar desde mucho antes, y no solamente para los legisladores. El conocimiento de la Constitución tiene que llegar para los gobernantes porque tienen que saber cuáles son sus límites, y para la gente porque tiene que tener la capacidad suficiente como para evaluar si los gobernantes están haciendo las cosas de acuerdo a lo que dice la Constitución. Esto es... Los pueblos cultos es difícil engañar a los pueblos cultos, es difícil hacerles creer que uno está haciendo las cosas bien cuando las están haciendo mal de acuerdo a la Constitución. O sea que me da la sensación que la educación cívica tiene que hacerse mucho más seria y desde mucho antes. Preguntó ahí varias cosas. La otra era sobre la reforma constitucional, ¿no? Sí. A mí me parece que la Constitución hay que reformarla en varias cosas.
por ejemplo, en la modificación de la magistratura o en su eliminación. Quiero aclarar que soy asesor de un diputado que está en el Consejo de la Magistratura, ¿eh? O sea, no es, lo digo no por él, porque él es un diputado que hace seriamente su trabajo como diputado y muy seriamente, igual de seriamente su trabajo como consejero. Pero yo lo digo desde lo técnico. Además creo que está de acuerdo. Creo que hay que modificar la Constitución desde la eliminación de los decretos de necesidad de urgencia y de la delegación legislativa. Creo que hay que resolver en una reforma constitucional el estatus jurídico de la Ciudad de Buenos Aires, que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero en realidad tiene una autonomía limitada, que no se sabe si la tiene del todo, si no la tiene. Creo que eso debería ser cambiado también, o debería ser reformulado. No entiendo para qué existe un jefe de gabinete en la Argentina. Sinceramente, la figura para mí que tiene más que ver con la persona que ocupa el cargo que con el cargo mismo. La Argentina tuvo 150 años sin jefe de gabinete y los problemas de la Argentina no pasaron porque no estaba el jefe de gabinete de ninguna manera. Creo que hay que modificar en la Constitución Nacional el sistema de intervención federal, es muy ambiguo, no sé, las causas de intervención federal son ambiguas y hasta inclusive el constituyente, bueno, recién en el año 94, eso es bueno, se estableció a quién le corresponde intervenir federalmente a una provincia. Es necesario que la Constitución Nacional defina que si, por ejemplo, los fiscales tienen fueros y los defensores oficiales tienen fueros, me refiero a la inmunidad de arresto y a la inmunidad de expresión, sería muy interesante también que la misma Constitución establezca si hay que desaforar, por ejemplo, el Procurador General de la Nación, quién lo hace. Porque una cosa es que los legisladores tengan fueros, y se sabe que los desafora cada Cámara con 2/3 de los votos, pero otra cosa es que tenga fueros el defensor del pueblo, por ejemplo, o el Procurador General de la Nación, o el Defensor General de la Nación, y cuando hay que desaforarlo nadie sabe quién lo hace. Me da la sensación que la institución de los fueros también tendría que ser por lo menos un poco más aclarada para definir, por ejemplo, si un legislador puede renunciar a sus fueros o no, para definir si un legislador puede ponerse a disposición de un juez que lo quiere privar de su libertad, si es que lo considerara, para definir si los fueros son válidos si el desafuero beneficia únicamente al juez que lo pide o cualquier otro juez ya con un solo desafuero puede avanzar sobre la libertad de los legisladores. Es decir, no quiero aburrirlos más, pero me parece que hay varias cosas en la Constitución que debieran ser cambiadas y otras directamente erradicadas. Pero para eso hay que dar un debate de conciencia cívica muy grande, ¿no? De acuerdo. Bueno, ¿quieren que hagamos una última pregunta para Sí. cerrar o seguimos así? No lo extendemos mucho, sino la última, bueno, comentarios muchísimos. La diputada Lisa Terada vuelve a comentar y dice que es una clase magistral del doctor. Un gusto escucharlo. Y bueno, vamos con la última pregunta, que es de Gustavo. Una jueza recientemente no hizo lugar a una resolución de una instancia superior en cuanto a llevar a cabo un procedimiento pericial de determinada manera. Esa actitud es independencia de la jueza, y entre paréntesis aclara que se trata de la jueza Servini y la Cámara Federal. A ver, de vuelta con la pregunta. A ver, recientemente una jueza no hizo lugar a una resolución de una instancia superior en cuanto a llevar a cabo un procedimiento pericial de determinada manera. Pregunta si esa actitud es independencia de la jueza. Sí, pero esa actitud es en realidad independencia de la jueza respecto de la decisión de la Cámara. Cuando nosotros hablamos de la independencia del Poder Judicial, en realidad estamos hablando de la independencia que tienen que tener los jueces respecto del poder político, y si escuchamos al kirchnerismo, nos van a decir, sí, también de los poderes económicos, ¿no? Sí, por supuesto. Yo he estado en C5N en algunas oportunidades. Siempre que voy a C5N me peleo con quien me entrevista. Pero bueno, me invitan. Ahora hace mucho que no.
Y justamente ellos lo que dicen es que la independencia del Poder Judicial está en jaque por los poderes económicos, por el Grupo Clarín, por Manieto, y la realidad es que la independencia es general. O sea, un juez tiene que ser independiente de las partes. Por ejemplo, un juez, si entrevista a una de las partes en un proceso que tiene a su cargo, yo si fuera juez, y una parte me pide una entrevista, la acepto, pero quiero a la otra parte al lado. Un juez tiene que ser independiente de las presiones del presidente, de los funcionarios, de los actores, y por supuesto también de los grupos económicos y de los factores de poder. En el caso del ejemplo de Servini de Cubría, es simplemente el ejercicio de una potestad de un juez de primera instancia. Pero a mí me interesa mucho más la independencia del Poder Judicial respecto de todo lo que está fuera del Poder Judicial, ¿no? Y lo que no se ve. Exactamente. Es lo que no se ve. Exactamente. Bueno, podríamos seguir, pero siempre digo lo mismo, es una buena excusa para tener una revancha, así que vamos a ir por la revancha, y ya todos vendrán con las preguntas hechas y que hoy no se pudo contestar, así que te agradezco, Félix. Como bien dijo Alicia, una clase magistral y la hiciste fácil para aquel que no está tan en tema. Yo me llevo el compromiso del proyecto ese y un agradecimiento a todos los que participaron, que bueno, ojalá las expectativas estén colmadas y se hayan ido con algo. Lo que pretendemos con este ciclo de charlas es que se vayan con algo. Así que la semana que viene, Sofi, no sé qué tenemos. Sí, tenemos otra charla más lunes o martes, sí. Yo quiero agradecer simplemente, Mónica, y quiero agradecerte por esta invitación. No hay nada mejor que a uno le inviten a hacer lo que a uno le gusta hacer y hablar de las cosas que a uno le gustan hablar. Les agradezco a todos ustedes que hayan estado allí escuchando. Lo único que siempre espero es cumplir las expectativas y que el tiempo invertido sirva, y si uno se pueda llevar algo. Así que bueno, muchísimas gracias, muy amable. Y la motivación en el tema, ¿no? Que es un tema que parece que no es cotidiano, pero está todo el tiempo envolviéndonos, ¿no? Se va a poner de moda. Bueno, ojalá. Bueno, ojalá. Y la semana que viene, ¿qué tenemos, Sofi, para los que están acá? Sí, ya avisamos, lunes o martes, vamos a estar avisándolo bien a las 6 de la tarde, sitiados por tóxicos invisibles con Silvana Buján, cambiamos de rubro. Tóxicos que no son los políticos en este caso, van a ser otros tóxicos. Así que bueno, gracias a todos, gracias Félix y gracias a todos los participantes. Gracias Sofía, a vos por la colaboración. Gracias a todos.